Marilyn Monroe, actriz norteamericana de los años 40, fue bautizada con el nombre de Norma Jean Mortenson. Nacida el 5 de junio de 1926 en la ciudad de Los Ángeles, fue uno de los iconos más populares del siglo XX. Hija de Gladys Pearl Baker y Edward Mortenson, Marilyn vino al mundo sin la presencia de su padre. En 1942 se casó por primera vez cuando tan solo tenía 16 años. En 1943, con la Primera Guerra Mundial, su marido se enroló en el ejército y ella quedó sola. Fue cuando comenzó a trabajar en la fábrica de municiones y después como modelo de revistas. En 1946 se divorció e inició su carrera formalmente en la 20th Century Fox. En este periodo cambió su nombre de pila por el artístico, Marilyn Monroe. Estas primeras películas fueron un fracaso de taquilla. Años después firma con Columbia Pictures, donde rodó la película Eva al desnudo. La suerte de Marilyn como actriz comienza a mejorar a partir de 1953, cuando protagonizó la película Niágara, un éxito en taquilla. Los caballeros las prefieren rubias es la producción que llevó a Marilyn al estrellato. Y es también donde Marilyn estrena su cabello rubio platinado. Marilyn estuvo casada 3 veces. Sin embargo, los amores que más polémica levantaron fueron Joe DiMaggio o los hermanos Kennedy. Marilyn Monroe fue hallada muerta en su habitación el 5 de agosto de 1962.
¡Qué grande eres!